Dios bendiga a ese pueblo. Aquí estamos en un momento de soledad con el Señor, un momento apartado para estar a solas con Dios, meditar en su palabra y poder tener un encuentro personal con el Espíritu Santo, ya que en todo lugar estamos con el Espíritu Santo. Él está en nosotros, pero hay momentos en el que usted debe de caminar, debe de apartarse a solas para poder tener una comunión con el Señor diferente a la que tienes en tu casa. Me llama la atención en este momento porque veo este camino, y cuando veo los dos caminos, veo que hay uno que es el que todo el mundo camina. Todo el mundo está caminando por este camino, un camino que parece cómodo, pero veo este otro camino que parece que era el camino antiguo, pero se ha dejado de caminar. Se ha descuidado el camino porque como nadie camina por él, nadie tiene la entrega de poder limpiarlo, de poder podarlo, de poder prepararlo para que otros también caminen por él, ya que han estado la persona caminando por este camino. Y me llamó la atención porque en Mateo capítulo 3, verso 3, dice que Juan apareció en el desierto predicando a Israel. Y dice que el profeta Isaías había hablado de este profeta cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Me llamó la atención porque habla de senda, habla de camino, y lo que quiere decir es que había un camino, había una senda, porque él está diciendo preparar el camino del Señor, enderezar su senda, queriendo decir que ya había un camino, ya había una senda, pero la senda por el descuido ya no parecía derecha, ya estaba doblada, queriendo dar a entender que alguien había doblado el camino, alguien había doblado la senda por causa del descuido. Alguien al el pueblo no seguir caminando por ese camino, haber cambiado a otro camino que parecía mejor, como dice las escrituras, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es de muerte. Hay un camino que el hombre había comenzado a caminar, pero había olvidado, había dejado, abandonado el camino que era de rectitud, el camino que antes Dios había trazado. Por lo tanto, el camino comenzó a descuidarse, el camino comenzó a volverse difícil y comenzó a aparecer diferentes tipos de obstáculos. De manera que la gente comenzaron a dejar de caminar por ese camino, ya que el camino dejaron de caminarlo, comenzó a descuidarse, comenzaron a aparecerle obstáculos, comenzaron a aparecerle cosas que el camino parecía no poderse volver a caminar. Pero me atrae la atención que el Señor le dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 4, dice que el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: tú eres una iglesia muy entregada, la elogia, porque era una iglesia que había trabajado por el amor de su nombre. Era una iglesia esforzada, una iglesia que conocía el que tenía el mal y lo desnudaba, lo sacaba a la luz y se apartaba de aquello. Había rechazado a aquellos que tenían el mal, pero tenía algo contra ellos, que era que ellos habían dejado su primer amor. Ellos habían dejado de seguir entregados, ellos habían dejado de seguir siendo esas personas que eran apartados de lo malo, gente que se esforzaban y tenían un amor por el nombre de Jesús, gente que trabajaban para el nombre de Cristo, para Cristo, pero ellos habían dejado ese amor, ya habían dejado de hacer esas obras que antes hacían. Y el Señor le dice, los reprende y le dice: tienen que volver a las obras que hacían, tienen que volver a aquella entrega que tenían, tienen que volver a aquellas cosas que antes ustedes hacían para mí, entregados, esforzados, apartados del mal. Y
Dios está diciéndole al pueblo de hoy que tienes que volver a esa senda antigua, que aunque este camino parezca derecho, este camino parezca un camino que se ha trazado, no sabemos quién lo trazó, pero todos están caminando por él, pero hay un camino que se ha abandonado. Y este camino es el camino que Dios trazó para que nosotros pudiéramos llegar a la salvación. Es el camino que Dios trazó para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Pero por causa de alguien que tomó otro camino y comenzó a prepararlo, Dios mandó a Juan y le dijo: tienes que preparar el camino, tienes que volver a arreglar la senda, volverla a ponerle derecha, porque ya alguien había descuidado el camino y ya las sendas se habían torcido. Ya el pueblo de Israel había torcido la palabra de Dios, había torcido la enseñanza, y todo el mundo había comenzado a caminar por ese camino que ellos habían preparado, que aunque estaba doblado, todo el mundo le agradaba. Hoy en día vemos cómo gente han preparado, han abierto, han hecho senda, han abierto camino, y todo el mundo quiere seguir caminando esos mismos caminos que a la gente le está pareciendo derecho, porque hoy en día el pueblo de Dios se ha distorsionado y ha comenzado a caminar no el camino antiguo, sino el camino nuevo, en donde la gente está buscando a Dios por riqueza, buscando a Dios por vanagloria, buscando a Dios por bienes materiales, buscando a Dios por fama, caminando por un camino que trazó un hombre, que trazaron hombres, y todo el mundo lo está siguiendo. Todo el mundo está siguiendo a estas personas porque están caminando por ese camino que parece cómodo, y han dejado de caminar por el camino antiguo, el camino que aunque aparecían obstáculos, aunque han aparecido cosas que pueden detenerlo, pero es el camino que Dios trazó, que aunque tú lo camines, si ese camino aparezca un obstáculo, Dios te dirá en el camino: no te detengas, ese camino lo tracé yo, no te detengas, solamente levanta el pie y puedes continuar caminando. Aunque aparezcan obstáculos, ese camino es el camino que Dios trazó, pero muchos se han apartado por la riqueza, por la vanagloria, por los deleites de este mundo, y han dejado este camino que parece que está un poco descuidado, y se han ido a este camino que parece un poco más amplio, que parece un poco más fácil de andar, que no tiene aparentemente obstáculos, no tiene cosas que se interponen. Y Dios está hablando a la iglesia: necesitas volver a la senda antigua. La senda antigua no quiere decir que te pongas una corbata. La senda antigua no quiere decir que te pongas cierta vestimenta. La senda antigua quiere decir que busques a Dios como antes lo buscabas, que ayunes como antes ayunabas, que te entregues a buscar, a leer las escrituras como antes leías las escrituras. Esto es lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: tienes que volver al primer amor. Gente que se entregaban a la oración, gente que buscaban a Dios solo porque querían la presencia, gente que buscaban a Dios solo porque querían estar con Dios, gente que buscaban el rostro de Dios porque querían manifestar la gloria de Dios sobre la tierra. Y esto ha menguado, esto ha desaparecido, porque el pueblo ha tratado de meterse en el camino que le parece fácil, el camino que le parece fin de gloria, y al final es camino de muerte. Buscar a Dios por la vanagloria, buscar a Dios por las cosas del mundo, es un camino de muerte, mientras que buscar a Dios porque necesitas su presencia, porque necesitas manifestar su gloria, porque necesitas salvar tu alma de esta condenación que viene al mundo, es lo que Dios ha trazado para que el hombre lo camine. Dios quiere que el pueblo vuelva a su presencia, que el pueblo vuelva al camino, que el pueblo vuelva a sus primeras obras, que el pueblo vuelva a la senda, que vuelva a la senda trazada por Él, para que puedan salvar su alma, para que puedan tener victoria, para que puedan tener aquel fin que Dios tiene para nosotros. A su nombre sea la gloria. Así que Dios te bendiga, vuelve a la senda, porque Cristo te espera en ella. Que la paz de Dios esté con todos.